Y bueno, hay toda una modalidad se le llama narrativas de esclavizados. A mí no me gusta el término. A mí me parece que es literatura de los esclavizados, o ensayística, o tratados de teoría social. Hay dos personajes, siglo XVIII, siglo XIX. Uno es, se llama Equiano, que escribe una narrativa sobre lo que significaba la esclavitud y la emancipación, y que se convierte en un abolicionista muy importante, que era cosmopolita, vivió en varios lugares del mundo, y ese trabajo es un baluarte. En el siglo XIX, en la misma época que está escribiendo Locke, escribe un tratado de filosofía política, un señor que se llamaba Ottobah Cugoano, que es otro trabajo valiosísimo, porque es la teoría liberal de la época, pero desde una perspectiva de un ex esclavizado que combate el racismo como una manera de prevenir, como una tara, para que ese proyecto democrático liberal no se pueda realizar. Es interesante que Lorenzo de Medici era afro. Su mamá era afro. En la primera conferencia de estudios negros europeos que yo participé, un especialista en el Renacimiento presentó un trabajo bellísimo sobre Lorenzo de Medici, que fue cuando yo presenté mi trabajo sobre Juan Latino. Y en el contexto de América Latina, de las independencias de América Latina, eso hay que repensarlo, ¿no? Y está saliendo una literatura sobre eso. Ahora, por ejemplo, Guerrero, uno de los héroes nacionales de México, era afrodescendiente, ¿no? Y México es muy interesante en ese sentido, porque en México pues tú ves a Benito Juárez, que era indígena también. Y eso requeriría una relectura de la historia de México y del contexto de las independencias en América Latina y la independencia de Colombia, como se vuelve a contar la historia de una manera profundamente distinta a partir del libro del historiador cartagenero afrodescendiente Alfonso Múnera, en su libro El fracaso de la nación, porque el líder principal de la primera independencia de Colombia en el 1811 en Cartagena era un matancero de Matanza, Cubas. Venía originalmente afrodescendiente, Pedro Romero. Entonces, esto no es simplemente mencionar nombres y visibilizar personas, sino esto requiere un cambio sustantivo en la manera en que pensamos de dónde nació esta región que hoy día llamamos América Latina. Sí, por ejemplo, uno de ellos es Lorenzo de Medici, que acabo de mencionar, que me parece fascinante, ¿no? Porque cuando este colega presentó eso, fue en Mainz, en Alemania, yo pensaba, yo no lo sabía, yo me enteré a través de esta presentación. Yo pensaba que no es hasta que hubo una reina de belleza en Italia, como en el 2005, dominicana, que la nacionalidad italiana no se problematizaba de esa manera. Aunque de hecho esto nos obliga a repensar Europa, lo que siempre ha sido Europa. O sea, lo que acabo de decir de Juan Latino, el título de mi ponencia es Ennegreciendo Europa, en el sentido positivo del término. O sea, la modernidad europea entonces tiene otros matices de color para ponerlo de esa manera, pero personajes como Guerrero, que acabo de mencionar, personajes como Artigas en la historia de Uruguay, pero más allá de personajes individuales, aquí me parece que lo más importante es el ver la agencia histórica, la importancia en los procesos históricos que constituyen la región de los afrodescendientes y las afrodescendientes.
Entonces, ahí de nuevo hay que ver no solamente quiénes eran los generales. En el caso de Cuba es fascinante. O sea, en Cuba alrededor del 70% del ejército Mambí, que es el ejército de liberación en Cuba en el siglo XIX, eran afrodescendientes. Pero en Cuba hay una serie de generales como Quintín Banderas, como Antonio Maceo, que eran afrodescendientes, y por eso en Cuba se da una relación en ese momento entre identidad nacional y un proyecto antirracista, que es único, en verdad. No hay ningún otro país en América Latina que tenga esa manera de haber nacido, y precisamente fue por esa situación en Cuba. Entonces, esto lo que requiere más que de mencionar nombres, porque yo no veo la historia a través de individuos notables simplemente, aunque sí son importantes. Hay que ver la historia a partir de, como decía mi amigo Chuco Quintero en Puerto Rico, la historia de los sin historia. ¿No? O sea, como lo que hacen ustedes en Aqua, que es a través de los saberes populares, etc. Entonces, esto nos da un escenario de análisis que es muy distinto. Y yo creo que en términos pedagógicos de cómo nosotros vamos a innovar en la enseñanza de la historia y la importancia que eso tiene para cómo nos entendemos ahora, eso es fundamental. Mirar la historia desde la gente común, entonces ahí vas a ver que la constelación cultural que compone cualquiera de los países de América Latina es mucho más intercultural, multiétnica, multirracial.